que hay que ir cambiando, hermanos, ¿no? Entonces, por eso, fíjate tú a dónde concluye este versículo 8, para ir terminando. Oye, va lento el avance, ¿eh? Sí, porque es que hay que aclarar y... Eso se enlaza con los otros. ¿Qué dice entonces el 8? Yo soy el alfa y la O. Fíjense que es curioso, el nombre de la letra omega no existía. Sino... Perdón, antes que te adelantes, estamos en el 4:16, dice, con voz de arcángel. ¿Por qué dice con voz de arcángel? De hecho, hay algunos que piensan que esa expresión de voz de arcángel quiere decir que Jesús es un ángel. No, es que efectivamente, y si lo vemos aquí, en las 7 trompetas del Apocalipsis, es el último evento previo a la venida del Mesías. ¿Ya? O sea que los ángeles van a estar tocando trompetas, porque primero vienen los sellos, luego vienen las trompetas y luego las copas. O sea que hay que entender entonces cuando dice con voz de arcángel, es que ellos estarán tocando. Claro, acompañado de, claro, ellos van a venir. O sea que el hombre tuerce todo. Es la sutileza, no la ambigüedad. Por eso aquí yo me encargo de destruir las ambigüedades. ¿Me explico? Porque cuando dice con voz de trompeta, el Señor con voz de trompeta o con voz de arcángel, con voz de arcángel, claro, no significa que Él va a venir tocando. Para eso tiene 10 millares de ángeles que tienen que para tocar todas las trompetas que quiera. ¿Me explico? ¿Qué es lo que significa la expresión? Hombre, que a los reyes, y eso hasta en los cuentos infantiles todo el mundo lo ve, a los reyes los reciben con voces de trompeta, ¿no? Les hacen la calle de honor. Entonces, ¿se imaginan de que él es el que viene tocando? Que es el que viene tocando. No. Él viene recibido o a través de o por medio de. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces dice el 8, para terminar por hoy, dice el 8. Yo soy el alfa y la O. Porque en griego lo que iba a decir es que el nombre de la letra omega salió mucho después. Antes no existía el nombre omega, no existía. En griego no aparece la palabra omega. En griego aparece alfa. ¿En el texto no? En el texto no aparece. Aparece alfa, que, to, o. Así. Que, to, o. No dice omega. Dice nada más la letra. ¿Ya? Yo soy el alfa y la O. Así. No existía el nombre de la letra omega en ese entonces. Eso apareció después. ¿Ok? Entonces aquí vamos a otro tema interesante, sí, porque es muy lógico lo que viene a continuación. Dice el Señor Dios, el que era, el que es, el que viene, el Todopoderoso. ¿Ok? ¿Qué significa? Hombre, es claro que la alfa y la O son la primera y la última letra del alfabeto hebreo, ¿no? Y es una alusión de lo que ya ha dicho antes Dios, yo soy el primero y yo soy el último, y eso se repite más abajo también. ¿Ok? Así que aquí es relevante, y algunos hermanos mesiánicos no han tratado de decir, no, Aleph y Tav. No, da igual, o sea, esto es irrelevante porque en el antiguo Israel muchísimas palabras griegas entraron al vocabulario. Y no tenemos aquí ningún problema en decir alfa y omega. No tenemos ningún problema. Si bien que al llevarlo en hebreo, pues hay que decir Tav, porque no existe la letra O en hebreo. No existe. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que además de todo, si lo ponemos en términos hebreos, Aleph y Tav, ¿verdad? No hay que hacer... Vaya, que no se encuentra uno en internet hoy con estos hermanos mesiánicos que medio han ojeado hebreo o algo, no sé dónde se meten, es que a mí me gustaría descubrir dónde se meten para sacar tanta barbaridad, hermano. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces han tomado esta letra Aleph y Tav y se van a Génesis. Mira que aquí dice Etz, y entonces Etz es no sé qué, y hace una filosofía, pero si eso no, Etz es una preposición en hebreo y punto. Entonces, ¿por qué se van a Génesis? Y dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Entonces tratan de decir que la palabra Etz en hebreo es el principio de la creación, que no sé qué, que no sé. Tiene sentido. Pero se está ocupando del griego. Sí, por eso te digo, pero Está guiando. una cosa impresionante. Hombre, si vas a decir Aleph y Tav, esto en hebreo no da para mayor cosa. En hebreo solamente esto se puede leer como At
que significa establo, ¿ya? Y en arameo atz, que es señal, y ahí no hace ningún sentido, o sea, no hay por qué meterle misticismo a esto, Sí, claro. ¿ya? Además, para evitar cualquier cosa, todavía en la época de Juan, aquí, cuando está escribiendo Apocalipsis, no existía este alfabeto cuadrado, o sea, no se usaba de manera oficial, ¿ya? Así que las letras en hebreo antiguo serían esas dos, y ahí no hay nada que decir. Pero ¿qué pasa? Que la creatividad humana es complicada, y ahora ya hay algunos que están viniendo a esta escritura fenicia y dicen cabeza de toro y señal de cruz. Bueno, no es toro, es un cordero en la cruz. Y miércoles. Pues que inventan. Bonito. Sí, suena bonito. Pero déjense de esos inventos, ¿no? O sea, que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aquí es una simple comparación. Yo soy la alfa y la o el alef y la tav, y punto. Sí, pero para decir que primero y el último. Y después de él no hay nadie. Ya. Claro, dice el Señor, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. ¿Ya? ¿Qué está diciendo entonces? Que Él contiene, en Él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios, que es lo que dice Pablo en Colosenses, ¿no? Sí. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Por eso es que Él es el Aleph y la Tav, pero hasta allí. ¿Ya? Porque claro, toda la Torah se escribió con alfabeto hebreo, pero no este cuadrado que estamos viendo ahora, Sí, no con es. el otro, el fenicio. ¿En qué momento históricamente se pasa al cuadrado? En la Mishnah, en la época de la Mishnah, en el 250, se fijó por decisión rabínica que ya más nunca se usara el alfabeto fenicio, sino el arameo cuadrado. Dígame. ¿Y el 4? ¿Por qué Perdón. causa? Para distinguirse de los samaritanos, porque los samaritanos hasta el día de hoy utilizan el fenicio. Los samaritanos del fenicio. Sí, claro. Y en Yavne no hubo una compilación de normas de lingüística. No, en Yavne no. En Yavne apenas se recogieron las tradiciones. Pero esta decisión formal de cambiar de alfabeto fue mucho después. ¿Cómo lo demuestro? Las monedas de la época de Bar Kokhba, 135 después de Cristo, todavía estaban escritas con letras fenicias. Todavía. Tú puedes leer en las monedas que están ahí la palabra shekel en hebreo con letras fenicias. Disculpe, ese es el palo hebreo. Le llaman palo hebreo, hermana, pero eso no se llama palo hebreo, eso se llama fenicio. ¿Ok? El Talmud de Babilonia inclusive le llamó la escritura libanesa, o sea, fenicia. ¿Ok? Le llamó Ketab Da'atz, la escritura de las flechas también. Y así, pero no es palo hebreo, eso es un nombre, porque en conclusión, el mismo Talmud dice que la lengua hebrea nunca tuvo alfabeto, porque era una lengua nada más. Entonces tomó el alfabeto fenicio para escribirse al principio y luego tomó el alfabeto arameo, que es este que hoy conocemos como letras cuadradas. Así tomó forma. Y así es que ya se conoce hoy. Pero este alfabeto no es hebreo, esto es arameo. Y este alfabeto no es palo-hebreo, es fenicio. Las cosas como son, ¿me explico? ¿Ya? O sea, que el hebreo siempre ha sido una lengua. Una lengua nada más, una lengua. Pero su propio alfabeto nunca lo tuvo. Es como pasa aquí con las lenguas guayú indígenas. Esas lenguas no tenían alfabeto. Ellos nada más hablaban su tradición oral. Cuando vinieron los españoles y ahora los antropólogos y todo, han puesto a escribir el guayú allí con letras latinas. Pero fíjense ustedes que en otros pueblos africanos no pensaron así. Y hay una lengua como el Ge'ez, que es una lengua semítica muy parecida al hebreo, que hablan en Etiopía. Y allá estos señores que llegaron allá se inventaron unas letras así todas extrañas. ¿Me explico? No inventaron un alfabeto latino, pero la lengua Ge'ez nunca tuvo alfabeto. Eso fue un alfabeto inventado. El ruso fue así. La lengua rusa no tenía alfabeto. La lengua rusa era hablada nada más. Cuando lleguen los misioneros cristianos a los pueblos eslavos, cogieron fue el alfabeto griego y lo adoptaron a los sonidos del idioma ruso. Pero el ruso nunca tuvo alfabeto. Es un alfabeto adoptado. Lo mismo pasó con el copto. La lengua copta era una lengua hablada, pero no tenía escritura. Y luego los cristianos, los gnósticos que llegaron a Egipto, inventaron una adopción del alfabeto griego al copto. Y así. Entonces la lengua hebrea nunca tuvo alfabeto.
Primero se escribió con fenicio y luego con arameo. Punto. Solo el 250 con la Mishnah se pasa al arameo Sí. para distinguírselo De los samaritanos. De los samaritanos. Porque los samaritanos hasta el día de hoy utilizan este fenicio a un poco modificado. Por ejemplo, esta misma palabra en fenicio hoy se escribe así. ¿Ya? Hoy en samaritano se escribe así, que es más o menos la reminiscencia de esto, como una especie de cursiva ahí. Sí, como más cursivo. Más cursivo. Entonces, este es samaritano, esto es fenicio puro y esto es arameo. Arameo. Arameo, ya. De modo tal que podríamos decir que en la época de Mashiach se hablaba hebreo. La lengua hebrea y se escribía con caracteres fenicios y eventualmente con caracteres Y arameos. eventualmente, solo hasta el 250 se adopta. De ahí en adelante se tomó la decisión formal de que más nunca se escribieran en alfabeto fenicio las cosas. Por un contexto. Ya de separatista, yo lo he dicho, por ejemplo, bíblicamente tú puedes ver que se oraba de rodillas. Daniel se arrodillaba, en la época de Ezra se arrodillaban, todo el mundo se arrodillaba. Pero cuando viene el siglo VI y ven que los musulmanes se arrodillan, de ahí en adelante los judíos dejaron de orar arrodillados, solo para distinguirse de los musulmanes. Y empieza el balanceo. Y empieza el balanceo en el muro de los lamentos, ahí de pie y todo lo demás. Entonces no le veo sentido a eso. ¿Me explico? Entonces el judaísmo ha sacrificado cosas.